Hola a todos, soy el Pastor Rubio de la Iglesia Real Life en español. Estoy contento de que hayas elegido estar con nosotros en esta tarde. Vamos a hacer una pausa, obviamente, en la serie que estamos llevando acerca de la primera carta de Timoteo. Y vamos a hablar acerca de un tema que siempre he querido hablar y es acerca de la fe, pero lo vamos a tratar de una perspectiva probablemente diferente. Y la pregunta y lo que va a venir en esta serie es cómo usamos nuestra fe, por ejemplo, cuando la vida realmente no funciona. ¿Cómo usamos nuestra fe cuando la vida no funciona? Ahora, quiero decir que cómo mantenemos nuestra confianza en Dios cuando cuando la vida te hace una mala jugada. Entonces, hemos titulado esta serie, La fe funciona cuando la vida no. Así que de eso vamos a estar hablando. Y cuando pensamos en esto, en esta área de las dificultades y los problemas, vienen ciertos versículos a la memoria, versículos muy conocidos que quizás usted está ya familiarizado. Uno de esos, por ejemplo, es Salmo 23, versículo 1. Dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Nada me faltará. Eso suena muy bonito. Pero cuando vienen las crisis, a veces no podemos ver todo lo que este pasaje realmente implica y significa para nosotros. Ese mismo capítulo, Salmo 23, el versículo 4, dice que aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ahora, ese pasaje es maravilloso igual, ¿verdad? No, pero cuando vienen los momentos difíciles, cuando vienen las crisis, a veces es difícil ver las promesas que están en este pasaje. O en estos pasajes, otro pasaje muy conocido, por ejemplo, podría ser Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 7, que dice, por fe andamos, no por vista. Vuelvo a repetir, son pasajes muy maravillosos que cuando estamos eh, en la cima de la montaña suenan maravillosos y hasta algunos de nosotros lo sabemos de memoria. Pero cuando vienen los problemas, cuando vienen las crisis, de alguna forma esos pasajes no hacen sentido o por lo menos tenemos muchas dificultades para poder encontrar las promesas que están en ese pasaje. La Biblia es clara para la fe, es la confianza y la clave para las situaciones difíciles es la fe. La fe es la confianza en Dios y la clave para las crisis, para los problemas, para el miedo, para el temor, es la fe. Por lo tanto, a la luz de libros como el libro de Santiago, por ejemplo, vamos a hablar acerca de este libro, de algunas cosas que hablan de que cuando estemos en dificultades tengamos por sumo gozo. Yo he dicho en algunas ocasiones que a veces cuando usted y yo estamos pasando por una crisis difícil, problemas fuertes, o ya sea de enfermedad o temores de cualquier índole, nosotros no estamos buscando el gozo en medio de esa crisis porque por naturaleza lo que nosotros estamos buscando es una solución del problema. Pero vamos a hablar acerca de algunas porciones en este salmo y una de las cosas es que Santiago habla sobre las relaciones. Cuando estamos en crisis, habla acerca de las relaciones y mucho sobre las relaciones durante las crisis. Santiago nos enseña cómo confiar en Dios durante las crisis. Debemos recordar, por ejemplo, cómo debemos sentirnos y hacer o qué debemos hacer cuando estamos en una crisis o bajo estrés. Yo sé que algunos de ustedes quizás están pasando por ese proceso ahorita. Algunos otros quizás van a pasar. Pero Santiago, por ejemplo, cuando escribe este libro, escribe a los creyentes cuando ellos están pasando unas crisis extremas que quizás nosotros no las hemos experimentado. Cuando Santiago escribe esto, está escribiendo a este grupo de creyentes que estaban siendo incluso, eran perseguidos, eran desalojados de sus hogares, algunos incluso eran asesinados simplemente por la fe. En ese tiempo que Santiago escribe su libro, era difícil ser creyente y estar vivo.
Era difícil porque había una presión y constantemente había un temor. Y luego pensamos nosotros, cuando nosotros hemos estado en crisis. No quiero recordarlo y quizás usted es primera vez que lo va a escuchar después de mucho tiempo, pero hace un par de años estábamos pasando por una crisis de la pandemia o de un virus que estaba llamado COVID-19. Y en ese tiempo todo el mundo estaba bastante preocupado, asustado, la gente. Yo estaba asustado en ese tiempo por el virus, porque a veces no sabíamos qué esperar, no sabíamos lo que había enfrente de nosotros. A veces teníamos temor y a veces todo el mundo era sospechoso. Y había un caos, un descontrol social y emocional incluso. Las personas tenían miedo, yo tenía miedo. Y uno se pregunta entonces, ¿cuál es el antídoto para el miedo? Creo que el antídoto, según la Biblia, es la fe. Y yo quiero hacer esto hoy y vamos a ayudarnos de alguna forma. Así que en realidad lo que tengo, vamos a hablar acerca de 6 puntos específicos que nos pueden ayudar a nosotros para cuando nosotros lleguemos a estar en esas crisis, y quizás si ya estás en estas crisis, es probable, y yo creo con todo mi corazón que estos puntos, que son la introducción de esta serie, van a ayudar a tu vida de una manera especial. Y lo vamos a ver de una forma retrospectiva, o sea, mirando hacia atrás de lo que pasó, de lo que usted y yo aprendimos acerca de esta pandemia que vivimos en el pasado. Por lo tanto, vamos a hablar acerca de estas cosas importantes. Y lo primero que hay que entender cuando nosotros, recordar más bien, hay que recordar, cuando vienen las crisis, cuando vienen los miedos, cuando vienen los problemas, hay que recordar que no todo lo que escuchas es verdad. No todo lo que escuchas es verdad. Y usted pudo ver eso. A mí, casi cada persona en este mundo tenía una opinión de lo que estaba pasando. E incluso los mismos profesionales de la salud no se ponían de acuerdo. Es más, algunos se contradecían unos a otros. Y personas estaban opinando acerca de lo que era y de lo que no era. Y déjeme decir una cosa, realmente no vale la pena creer todo, porque es necesario que nosotros investiguemos primero y que busquemos las fuentes más fidedignas acerca de lo que está pasando antes de ponernos en una condición de caos. Hay muchas personas que decidieron apagar sus televisiones o sus radios para ya no estar viendo las noticias y todo lo que se estaba publicando. Porque es importante, hay que recordar, no todo lo que escuchas es verdad. Escúcheme, porque hay muchas personas que tienen su propia agenda para cualquier crisis que esté sucediendo. Y a veces les prestamos atención, ya sea crisis de un virus, o ya sea crisis familiar, o ya sea crisis laboral, o crisis de alguna forma, qué sé yo, de salud, crisis familiar, o crisis incluso matrimonial. Y todo el mundo tiene una opinión, y todo el mundo opina e incluso de alguna forma hasta tienen la solución supuestamente. Pero no todo es verdad. Entonces, hay ventajas políticas en todo esto, de las personas cuando están opinando, ventajas de la teoría de la conspiración, ventajas financieras, ventajas económicas, hay aumento de precios, están tratando de vender algo, en fin. Había una propaganda de todo esto en ese momento que era complicado. Y uno pensaba, no, pues están tratando de vender lo más posible de la medicina y te la vendían cara. Y no solamente medicina, sino artículos del hogar, comida, etcétera. Era un caos en ese tiempo. Pero no todo lo que se dice es verdad. Es más, la Biblia dice que los incrédulos creen todo lo que se dice, pero los prudentes escudriñan y poseen cada palabra. O sea, tenemos que ser sabios y prudentes para, de alguna forma,
escudriñar bien lo que se está diciendo. Hay otro pasaje que dice en Proverbios 13:16, el hombre prudente siempre actúa por conocimiento, no por lo que dicen, porque cuando usted escucha todas las miles y miles de opiniones, déjame decirle que esto trae una gran confusión. Es más, la Biblia usa palabras como qué vergüenza y locura, es decir, antes de conocer los hechos. O sea, usted y yo debemos conocer los hechos que están sucediendo en nuestro tiempo. Entonces, hay una cosa interesante que durante la crisis debemos tener cuidado de no escuchar a cualquiera y basar nuestras decisiones en lo que otras personas están diciendo, en las falsificaciones o las falacias o las insatisfacciones. Definitivamente no escuchemos nuestros miedos y nuestros sentimientos, porque a veces nuestros sentimientos también nos pueden engañar. Entonces, una persona toma, no la, dice Proverbio 18:2 dice, a una persona tonta no le importan los hechos. Todo lo que quiere hacer es gritar. O sea, a una persona no inteligente no le importa los hechos, no le importa si es verdad o es mentira lo que está pasando. Dice Proverbios 23, dice, obtengan los hechos a cualquier precio. Aférrense con fuerza al sentido común. La Biblia nos motiva a nosotros que debemos de alguna forma investigar bien los hechos y no tener y no actuar bajo la opinión de los demás, porque no todo lo que se dice es verdad. Hay que recordar eso en los momentos de crisis, ya sea de salud, ya sea de familiar, ya sea económica, ya sea política, social, en cualquier crisis o virus, nosotros debemos entender que no todo lo que se dice es verdad para no caer en un pánico. Y luego, hay que recordar también que esta crisis va a pasar. Esto es importante. Entender que la crisis va a pasar. No son eternas para los seres humanos. Es más, algunos de ustedes hasta ahorita están escuchando otra vez acerca de la crisis del coronavirus. Ya tenemos años, algunos años, ya ni se menciona en la televisión, porque ya no es relevante para ellos, ya no venden. Entonces, de alguna forma nosotros tenemos que entender que las crisis van a pasar por ejemplo, una de las cosas que he entendido yo es que cuando nosotros entendemos que estas crisis van a pasar, ya sea que la crisis va a pasar mientras nosotros estamos viviendo, pero para un creyente, escúcheme bien, puede ser incluso la muerte. Cuando un creyente muere, esa crisis se termina, pero las crisis no son eternas. Entonces hay una cosa interesante y sé de buena fuente si tu crisis no pasará en esta vida, ciertamente pasará en la otra. Las crisis van a pasar. Este mundo está roto por el pecado, dice el libro de Isaías 24. Dice, también la tierra está profanada por sus hábitos porque traspasaron las leyes y violaron los estatutos que abrotaron el pacto eterno. Se hacen pedazos la tierra en gran manera, se agrieta y con violencia tiembla la tierra. O sea, entendemos esto, que esto está quebrado por el pecado. La tierra, el sistema está quebrado, pero esto no va a ser eterno. Esto no va a ser eterno, esto va a tener un final, va a terminar de alguna forma. Y fíjense, hay una cosa interesante en 2 Corintios 14:17 dice, pues esta aflicción leve pasará, nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Eso decía Pablo en 2 Corintios. Me gusta cómo afirma que nuestra crisis, nuestro sufrimiento, nuestro dolor es temporal, es temporal y hay que mantenerse firme. Entonces, el escritor nos dice que no debemos enfocarnos en lo que se ve, sino en lo que no se ve, porque lo que se ve es temporal y lo que no se ve es eterno. Y nuestro enfoque debe estar en el Señor.
Pero incluso, fíjense bien, para aquellos que fallecieron en la crisis que terminó hace unos años, en ese momento vieron al Salvador y la crisis terminó. Por otro lado, es importante entonces entender de que esta crisis va a ser pasajera. Hay otra cosa que hay que recordar cuando uno está en medio de la crisis. Recuerda concentrarte en lo inmutable, concentrarte am, en lo que no cambia, en lo que no cambia. Oh, esto es importante. ¿Y sabe quién no cambia? En medio de una crisis, el que no cambia se llama Dios. Dios permanece allí. Es más, algo que no va a cambiar en medio de la crisis, en medio del problema que usted esté viviendo, ya sea enfermedad, ya sea emocional, físico o espiritual, o una crisis de lo que sea. Algo que no va a cambiar es que Dios ve todo lo que está pasando en tu vida. Y porque es Dios omnisciente y Dios entiende, Dios ve, Dios sabe todo lo que a usted le está pasando. También hay que recordar algo que no cambia, es que a Dios le importa lo que está pasando en tu vida. Dios no es ajeno a tu dolor. Es más, Él dijo, ¿no? En una ocasión que había que reír con los que ríen y llorar con los que lloran. Entonces, cuando usted y yo estamos pasando por esa crisis, hay que recordar que a Dios le importa ese problema, ese dolor, esa dificultad que está viviendo, a Dios le importa. Eso no cambia. Y así va a ser siempre, en cada crisis que venga, en cada virus que venga, en cada dificultad que venga, en cada problema que venga, cuando la vida apesta, esto no cambia. Dios sigue siendo bueno. Dios te sigue amando. Y otra cosa que no cambia, ¿sabe qué es? Dios tiene el poder de contestar la oración. Dios tiene el poder y es soberano. Eso no va a cambiar. Así que cuando usted y yo enfrentemos crisis de esto y del otro, hay que recordar que hay poder en la oración y que Dios tiene el poder para contestar la oración que usted le está pidiendo. Otra cosa que no cambia. Por eso dije que debemos concentrarnos en lo que no cambia. Es que Dios siempre actúa por su bondad hacia mí. Dios siempre va a actuar por su amor, por su bondad hacia mí. Por eso decía el salmista que nuevas son tus misericordias cada mañana, porque Dios va a actuar basado en su amor para nosotros. ¿Sabe otra cosa que no cambia en medio de las crisis? El plan de Dios siempre es mejor que mi plan. El plan de Dios es siempre mejor que mi plan. Es plan de Dios. Siempre va a ser mejor. ¿Había otra cosa que no cambia? Que Dios nunca dejará de amarte. Nunca dejará de amarme. Es más, yo no puedo hacer nada que haga que Dios me ame menos. No puedo hacer absolutamente nada que haga que Dios me ame menos. Dios siempre me amará y siempre me ha amado y siempre me va a amar. Le amó cuando estaba pasando por la crisis del virus del COVID-19. Ha seguido, cuando usted ha enfrentado crisis, Dios siempre ha estado amándole a usted. Y usted y yo no podemos hacer absolutamente nada que haga que Dios te ame menos. Por lo tanto, es importante esto. No, y otra cosa que pasa, que no cambia, es que usted no puede perder su salvación. Podemos perder quizás a un ser querido, podemos perder incluso la vida, podemos perder las finanzas, podemos perder el matrimonio, pero usted no puede perder la salvación de aquellos que han confiado en Jesús. Si usted es salvo por siempre. Entonces, estas cosas, recuerde, no cambian. Por eso dice que debemos enfocarnos en lo que no cambia. Ahora, hay otra cosa que hay que recordar, que en medio de esto, Dios está conmigo. Dios está conmigo. Hay que recordar esta parte.
Porque es importante cuando usted y yo enfrentamos las dificultades que nos enfrentamos. Dice la palabra de Dios en Isaías 43, sí, Isaías 43. Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Si no por ríos, no te cubrirán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará. Eso es lo que dice la palabra. Eso no cambia, mis amados. Dios siempre va a estar contigo. Lo otro es que esto no es la crisis, cuando esto viene, las crisis vienen, los problemas vienen. Recuerde que no es el final de la historia. ¿Ok? No es el final de la historia. Es como cuando usted ve una película, ¿no? Usted sabe que vienen segmentos medios tensos y de alta tensión, pero usted sabe que la historia no termina ahí. Y entonces, esto no es el final de todo. ¿Por qué decimos eso? Primero, porque sabes que he leído los últimos capítulos de la Biblia y no es así como termina. No es un poco extraño que cuando ves programas, por ejemplo, de televisión, te das cuenta de que la historia no termina ahí. Entonces, la vida realmente con las crisis no es el final. Al muchos dicen, hoy es el final de mi vida, esto es el final de los años, este es el final de todo de mi ser. En 2 Corintios decía esto en el apóstol Pablo. Me encanta este pasaje en 2 Corintios. Decía, afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, dice, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos, sabiendo, dice, que nos resucitará con Jesús y nos presentará juntos a ustedes, dice el apóstol Pablo. Por eso dice, hey, es cierto, hay dificultades, vienen crisis, pero eso no es el final de la historia. El final de la historia es que esto simplemente, como dijimos, va a pasar, pero de hecho, la Biblia dice que como no es el final de la historia, hay una historia mucho más mejor después de la crisis que nosotros vivimos. Por eso es que la fe nos ayuda a sostenernos cuando nosotros estamos pasando por crisis o problemas o dificultades. Cuando vienen esas tormentas en tu vida y sabemos que esto va a ser pasajero, sabemos que esto no es el final de la historia, porque dice la palabra del Señor en Apocalipsis, es lo que dice, Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá más muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las lágrimas, las primeras cosas han pasado. Cuando nosotros estemos pasando por problemas y dificultades, hay que recordar de que el final para aquellos creyentes, para los nacidos de nuevo, es un final maravilloso, es un final reservado para los que han salido de las tribulaciones de este mundo y serán recompensados. Y el mismo Jesús dice que va a enjugar, va a secar tus lágrimas de sus ojos. Y vas a ser consolado, porque recuerda que en el cielo ya no habrá más crisis, ya no habrán más virus, no habrán enfermedades, no habrán dolor, no habrá dificultades. Dice la palabra que no será necesario el sol, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor, porque estaremos en la presencia del Señor. Por lo tanto, hay que recordar que esto no es el final de la historia para nosotros. Ahora, también hay que recordar que en estos momentos difíciles, Dios quiere siempre que usted y yo usemos las crisis para servir a otras personas. Recuerde ser un siervo a otros. Cuando usted y yo pasamos por las crisis difíciles, se le van a presentar momentos especiales para que usted pueda bendecir a otras personas a través de sus crisis. Y sabe que los que conocen mejor de esto dicen que la mejor manera de pasar una crisis, una dificultad difícil, un problema difícil, es enfocándonos en los demás y no en nosotros mismos. Eso es interesante. Enfocándonos en los demás y no en nosotros mismos.
Porque cuando yo me enfoco en mi dolor, en mi sufrimiento, me empiezo a sentirme incluso no solamente víctima de que Dios ya no me ama y el enemigo comienza a aprovecharse de todas estas mentiras y comienza a deprimirte. Yo recuerdo que durante la pandemia, el templo, ¿verdad? Lo abrimos rápido, lo abrimos en mayo nosotros aquí. Yo recuerdo que en medio del temor y las dificultades que habían del virus aquí y allá, animamos a la gente a que hiciera trabajo misionero en ese tiempo, que hiciera trabajo social, para que se enfocaran en ir y servir a otras personas. Y muchas personas iban, por ejemplo, porque había un caos en cuanto a la comida, muchas personas iban al banco de comida a empacar comida por algunas horas y eso les ayudaba a incluso, aunque tenían temor quizás, pero les ayudaba a enfocarse y a ministrar a otras personas. Es más, el banco de comida ocupaba gente en ese tiempo que llevara alimento a hogares de personas que no querían salir de sus casas. Entonces, pero en medio de las crisis, normalmente Dios te va a dar oportunidad de que puedas ministrar a otros, de que puedas ayudar a otros. Ah, y eso es que dice la palabra de que juntos sois el cuerpo de Cristo y cada uno de vosotros es parte de ese cuerpo. Entonces debemos de ministrar, estar seguros de que aunque estoy pasando por una crisis complicada y si está en mis capacidades, voy a servir a otros, voy a ayudar a otros. Y luego decía Juan 3, tercera de Juan dice, queridos amigos, estamos orando para que todo esté bien con ustedes y su cuerpo esté tan saludable como sabemos que está su alma. ¿Sabe que dónde estaba Juan cuando escribe esto? Estaba en el exilio. Había pasado por una crisis de persecución increíble, pero aún dice, ¿sabes qué, pueblo? Estoy orando por ustedes. Estoy orando por ustedes, por lo tanto, vuelvo a repetir, debemos nosotros ser un siervo para otros, interceder por otros. Por eso dice incluso Juan 13:35, dice, su amor mutuo mostrará al mundo que sois mis discípulos. Su amor mutuo. ¿Por qué? Porque debemos usar nuestras crisis, usar nuestro dolor, usar nuestras adversidades para enfocarnos en servir a los demás. Hay algunas promesas que usted necesita recordar, obviamente, en medio de toda esta, cuando vienen las crisis y aferrarse en su fe. Una de esas es que usted no estará solo, nunca vas a estar solo en medio de la crisis. En medio del problema, usted no va a estar solo. Esa es una de las promesas del Señor. Jesús dice, en el mundo habrán vituperios, habrán persecuciones, habrán dificultades, habrán problemas. Dice, pero yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No vas a estar solo. Otra promesa, nosotros o yo estoy aquí para ayudar. Él está. Incluso debemos ser para ayudar a otros. Así como Él nos ayuda a nosotros, debemos nosotros estar listos para ayudar a los demás. Otra cosa importante, conéctate para que otros se concentren. Conéctate y concéntrate en los demás. Conéctate y concéntrate en los demás. Esto es vital, esto es importante en medio del problema, en medio de la crisis. ¿Sabe una cosa? A veces, como dije en principio, cuando estamos en la crisis, cuando estamos en el problema, es tan complicado a veces ver las grandes promesas del Señor que están ahí. Es difícil, pero Dios está a tu lado. Así como cuando estás en la montaña, ahí está Él. Yo aprendí algo y lo voy a compartir rápidamente hace unos días. Cuando Elías estaba en la cueva, todo deprimido, con ganas de quitarse la vida, Dios se acerca a Elías y le dice, le di estas palabras son las que, Elías, ¿qué estás haciendo aquí? Aquí.
No le dice Elías, ¿qué estás haciendo allí? Le dice Elías, ¿qué estás haciendo aquí? En otras palabras, eso tiene un gran significado. Es que en medio del miedo y del dolor y de la dificultad, Dios está con nosotros. En otras palabras, Dios estaba con Elías adentro de la cueva. No le dice, ¿qué haces allí? Dice, ¿qué haces aquí? ¿Por qué? Porque Dios está con él en la cueva. Y así es en la vida nuestra. Cuando usted y yo estemos en medio de las crisis, en medio de las pruebas y dificultades, Dios está con nosotros en medio del estrés, en medio del miedo, en medio del dolor, en medio de la incertidumbre, en medio de que ya se acaba todo, en medio de que me han dado 2 meses de vida, en medio de todo eso, Dios está allí. Y esa prueba se va a terminar, va a pasar, ya sea que usted se va o yo me voy y se termina mi prueba. Hay un poema que me encanta, que escuché y lo escribí para ustedes. Con esto termino. Dice este poema, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Teresa de Ávila. Lo vuelvo a repetir porque está maravilloso. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, o sea, en otras palabras, Dios no se cambia. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Espero que esto le ayude a usted. De seguro me va a ayudar a mí. Pero las pruebas y las crisis van a venir. Hay que recordar estos principios. Primero dijimos que no tienes que creer todo lo que se dice, ¿verdad? Las crisis van a pasar y Dios va a estar siempre con nosotros. Que el Señor te bendiga y nos vemos aquí la próxima semana al desarrollar más a profundidad esta serie. Dios te bendiga. Amén.